¿Te sientes deprimida, triste o con ansiedad sin motivo aparente? ¿No sabes por qué te ocurre esto? Pues quédate a ver el vídeo porque te voy a decir cuál es el motivo y cómo lo puedes solucionar. Pues en esta ocasión vamos a hablar de cuál es el efecto que tiene el azúcar en nuestro cuerpo, ¿vale? Cuando consumimos azúcar, cómo responde nuestro cuerpo ante él. También vamos a ver cómo responde nuestro cerebro ante este estímulo como es el azúcar. El azúcar, lo que es la sacarosa, es una molécula simple y al ser una molécula simple, su digestión va a empezar en la boca. En cuanto nosotros empecemos a comer ese alimento con azúcar y se ponga en contacto con nuestra boca, con nuestra lengua y sobre todo con la saliva, es ahí cuando va a empezar la digestión de esta molécula simple de lo que es el azúcar, la sacarosa. Al ser una molécula simple, su digestión empieza y termina en la boca, es decir, no va a pasar por el esófago, no va a llegar al estómago, no va a pasar por el intestino, etc. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el momento en el que tú empiezas a consumirlo, automáticamente ya pasa a la sangre, porque ya se ha realizado todo el proceso de la digestión de esta molécula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando consumimos este tipo de alimentos, como su digestión es ultra rápida, pasa directamente a la sangre. ¿Y qué pasa? Que todo ese azúcar va a quedar concentrado en la sangre y por tanto se va a producir un aumento del nivel de azúcar en sangre. Y esto para nuestro organismo no es nada bueno. Cuando ocurre esto, cuando tenemos esos picos de azúcar en sangre, lo que hace nuestro cuerpo es segregar insulina. La insulina es una hormona que se segrega en el páncreas y su misión fundamental es, digamos, limpiar las venas. ¿Qué hace exactamente la insulina? Pues la insulina lo que hace es limpiar esas venas de ese exceso de azúcar que hemos comido y va a hacer que ese azúcar entre automáticamente en las células para evitar que esté circulando por la sangre. Esta azúcar, esta energía ya se encuentra ahora en las células. Y entonces, si eso no lo estás consumiendo, ese azúcar que tú has consumido, no lo estás consumiendo al estar realizando una actividad física, ¿vale? Automáticamente, como no lo vas a consumir esa energía, pues se va a coger y se va a acumular como grasa. En muchos deportes, como sobre todo, por ejemplo, los running, ciclistas, etcétera, sí que veréis que toman geles de azúcar, pero esa gente sí va a consumir ese azúcar. Entonces, aunque ese azúcar llegue a las células, no se va a acumular en forma de grasa porque lo están consumiendo. Pero de norma general, en el ámbito cotidiano, del día a día, de las personas normales como nosotros, eso sí se va a acumular como grasa y al final es un exceso que vamos acumulando día tras día, día tras día. Muchas veces cuando vienen aquí a consulta, me ocurre mucho que mucha gente me dice: ay, si yo no como casi grasa, ¿por qué tengo exceso de grasa si no como alimentos grasos? Pues es por esto, ¿vale? Por el azúcar, porque realmente todos los hidratos de carbono, cuando no se consumen, se almacenan en forma de grasa. Entonces, aunque no comas grasa, vas a acumular grasa. Cuando no se segrega la insulina o no llega bien o no realiza bien su función, ¿vale? Esta glucosa se queda en las venas. Entonces lo que pasa es que se crea una hiperglucemia. Cuando tenemos una hiperglucemia mantenida, pues podemos incrementar las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, daños renales, también podemos tener daños neurológicos, etc. Entonces, cuando se produce esta hiperglucemia mantenida es cuando normalmente ya eres diagnosticado de diabetes tipo 1 o de diabetes tipo 2. También tenemos la prediabetes, que es un proceso que ocurre antes de llegar a la diabetes, ¿vale? En el que tenemos un nivel alto de azúcar en sangre, pero no lo suficientemente alto como para que nos diagnostiquen de diabetes. Entonces esto es el médico el que lo valorará y te dirá qué es lo que tienes que hacer a continuación. Si actualmente estás teniendo problemas con este tipo de alimentos, con el azúcar, estás teniendo este tipo de problemas de picos de azúcar en sangre, no puedes controlar esa ansiedad que te da, ponte en contacto conmigo, que te dejo aquí la página web. Ahora cuando acabe el vídeo vas y te pones en contacto conmigo y yo te diré cómo te puedo ayudar. Ahora te voy a hablar del efecto que tiene el azúcar en el cerebro, ¿vale? Que es la parte que más nos domina, ¿vale? Que es el que nos va a dar esa depresión, esa ansiedad, etc. ¿Vale? ¿Y por qué nos ocurre esto? Nos ocurre sencillamente porque el azúcar es adictivo, ¿vale? Es adictivo como lo puede ser el tabaco, lo puede ser el alcohol, etcétera, ¿vale? Digamos que todas las adicciones más o menos van a seguir el mismo patrón. Por tanto, el azúcar es adictivo. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando tú consumes azúcar, se liberan endorfinas que lo que van a hacer es crearte un
falso placer, ¿vale? Entonces tú vas a relacionar este falso placer con el azúcar, con el consumo de azúcar. Bueno, tu cerebro, ¿vale? Realmente va a hacer esa relación. Entonces es por eso que se crea esa adicción, porque cuando desaparece el efecto del azúcar, tu cerebro vuelve a querer tener ese estado de placer. Por tanto dice, pues para este placer necesito el azúcar y te lo pide. Y entonces es por eso que constantemente las personas que suelen consumir mucho azúcar suelen tener constantemente la necesidad de consumir azúcar, porque su cerebro, su cuerpo es adicto, aunque ellos no lo saben. Y al final es tu cerebro el que te manda las señales para que consumas alimento de forma constante. Entonces, como cualquier cosa que es adictiva, si algo es adictivo tiene un síndrome de abstinencia, es decir, cuando tú dejas de consumir ese alimento o ese producto, ¿vale? Vas a pasar por un síndrome de abstinencia porque tienes que acostumbrar a tu cuerpo a funcionar sin él. Este síndrome de abstinencia puede llevar mareos, debilidad muscular, un poquito de ansiedad, a veces también depresión. ¿Y esto cuánto tiempo va a durar? Esto va a durar hasta que tu cuerpo se adapte a vivir sin el consumo de azúcar. ¿Cuánto puede ser esto? Bueno, pues va a depender de cada persona. Cada adicción es diferente en cada persona. Hay personas que en una semana se quitan una adicción y hay personas que van a tardar más tiempo. Eso va a depender principalmente de cada uno y también de cómo lo afrontemos. En una semana y poco como mucho, ya tienes que estar liberado del azúcar. Como te he dicho, el tiempo es muy relativo, va a depender de cada persona, pero bueno, esta no es una adicción que sea muy fuerte, por tanto el síndrome de abstinencia tampoco lo es. Cuando tú tomas azúcar, ya hemos dicho que llega inmediatamente a la sangre, llega la insulina, limpia las venas, vacía tus venas de azúcar y por tanto ya vas a entrar en este proceso de abstinencia que hemos dicho, ¿vale? En el que vas a entrar en depresión, ansiedad, tristeza, nerviosismo. Cada persona experimenta unas cosas diferentes. Entonces, inmediatamente tu cerebro, para salir de esa sensación y conseguir esta sensación de placer que tanto me gusta, te va a volver a pedir azúcar. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que pasa más tiempo que estás sin consumir azúcar, esa abstinencia va a ser menor. Es decir, cada vez va a ser de menor intensidad. Al principio es cuando más lo vas a notar y poquito a poquito lo irás notando, pero cada vez menos, hasta que tu cuerpo se acostumbre 100% a estar sin él. Luego, otro problema que conlleva el consumo de azúcar de forma continuada, ¿vale? Es que el azúcar inhibe el mecanismo de saciedad, ¿vale? El mecanismo que nos dice que estamos saciados y que debemos dejar de comer es inhibido por el azúcar, que realmente es la oxitocina, es decir, esta hormona lo que hace es transmitir el mensaje de que estamos llenos, de que estamos saciados y que no debemos comer más. Entonces, con el consumo de azúcar de forma continuada, lo que estamos haciendo es inhibir este proceso, esta función de la oxitocina. Por tanto, nunca va a llegar ese mensaje de que estamos saciados y por tanto siempre vamos a tener la necesidad de comer. Entonces mi recomendación es que intentes liberarte del consumo de azúcar al 100%, ¿vale? Consumirlo de forma esporádica, no de forma habitual. No voy a decir que nunca lo consumas, porque hay muchos alimentos como por ejemplo la miel, los dátiles, también son azúcares simples y son saludables, pero efectivamente van a tener el mismo efecto que otro tipo de azúcar, ¿vale? Entonces debes consumirlos de forma esporádica. Tienes que tener mucho cuidado con los productos que vas a comprar en el supermercado, ya que el azúcar se utiliza también como conservante, por tanto está en el 90% de los productos que puedes comprar en un supermercado. Lo vas a encontrar en el pan, lo vas a encontrar en el tomate frito, lo vas a encontrar en muchos productos preparados como por ejemplo macarrones, lasañas, etcétera, incluso las pizzas y incluso a veces en fiambres. Así que de verdad, ten mucho cuidado, lee las etiquetas y olvídate del azúcar. Como has visto, el principal culpable de todo lo que te está ocurriendo ahora es el azúcar. Es el culpable de que sientas ansiedad. Es el culpable de que te sientas con depresión o tristeza. Es el culpable de que no te sientas saciada y que tengas que comer continuadamente. Es el culpable de que te quedes estancada en tu peso. Así que te animo a que en los comentarios me indiques qué te está ocurriendo con el azúcar para que yo pueda ayudarte. Si no me quieres contar cuál es tu problema actual con el azúcar, pues no hay ningún problema. Me dejas un comentario, me dices qué te ha parecido el contenido, si te ha gustado, me dejas un saludo, un emoticono, cualquier cosita, lo que se te ocurra, porque de esta forma me harás súper feliz porque sé que ves mis vídeos y que te gustan y que me ves hasta el final. Y eso me ayudará a crear más contenido para ti y también para tus amigos y familiares. Así que te animo a que compartas el vídeo con aquellas personas que consideres que esto les puede ayudar. No te pierdas el siguiente vídeo, porque en el siguiente vídeo de esta serie vamos a hablar sobre la diabetes. Así que te animo a que te suscribas a mi canal para saber cuándo se publica, pero mientras tanto te voy a dejar un vídeo por aquí que sé que seguro que te va a encantar. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.